Comenzamos ahora en esta oportunidad, nuevamente nos encontramos para recomenzar o continuar, mejor dicho, con el capítulo 7 de Pensamiento y Habla. Yo habíamos trabajado en el video anterior la clase correspondiente al capítulo primero. Ahora vamos a ir por este segundo capítulo, que es bastante más extenso, bastante más complejo. Es un capítulo que digamos que le va a llevar algún tiempo la comprensión y la lectura. Yo voy a tratar de hacer una puntuación, como hice en el capítulo anterior, y después les voy a dar algunas indicaciones específicas sobre desde qué página hasta qué página consideramos que sería, digamos, donde tendrían que focalizar la lectura. Vamos a empezar con la primera diapositiva y vamos a hacer ahí, digamos, vamos a hacer una especie de recorrido porque ustedes saben que Vygotsky ha tomado en todos sus estudios diferentes dimensiones de análisis. Y para el estudio de las raíces genéticas del pensamiento y el habla, va a diferenciar también una dimensión filogenética, digamos, que se da en los animales, donde el pensamiento y el habla, o el pensamiento y el lenguaje, mejor dicho, tienen raíces diferentes y que nunca hay correspondencia ni coincidencia entre ambas. Muy diferente ocurre en el ser humano, donde ustedes hemos visto en el capítulo anterior que en un momento del desarrollo ontogenético, si bien hay raíces diferentes, se unifican y se sintetizan en esto que hemos llamado el significado de la palabra. Pero es importante señalar que en el desarrollo del habla siempre está precedido por un estadio de actividad o de un estadio preintelectual y el desarrollo del pensamiento por un estadio prelingüístico. En un momento del desarrollo, estas líneas se encuentran y el pensamiento se hace verbal y el habla se hace racional. Es decir, que las relaciones interfuncionales entre el pensamiento y el habla surgen y se forman durante el desarrollo histórico de la conciencia. Ustedes van a ver que acá abre el tema de la conciencia, que también es un tema con el que vamos a terminar el capítulo, porque es un tema que Vygotsky, yo les había hablado al principio, que este es el último texto escrito por Vygotsky, lo escribió estando ya enfermo, y bueno, y deja abierta y deja muchos puntos como para seguir trabajando y seguir profundizando. Pero abre líneas muy interesantes y muy importantes y muy novedosas para la época en las investigaciones sobre el pensamiento y el habla. Así que bueno, sigamos un poco. Recuperamos un poco esta primera parte, es un repaso, no vamos a volver a darlo, el recorrido que hace por las posturas de la época, que él va a hablar que las posturas no captaron, que en el desarrollo histórico del habla, las estructuras semánticas del significado de la palabra y la naturaleza psicológica de este significado no fue tenida en cuenta por estas posturas. Que la palabra sea una generalización implícita y un modo particular en que se refleja la realidad, que tiene que ver un poco esto con la naturaleza psicológica del habla para Vygotsky, tampoco ha sido tomado en cuenta, que se consideraron palabras y significado por fuera del desarrollo, no atendieron a la variabilidad, al cambiante, al movimiento que tiene el significado de la palabra durante el desarrollo. ¿Qué es lo que va a proponer Vygotsky desde esta dimensión ontogenética? Trabajar de alguna manera, profundizar en las investigaciones sobre cuáles son los cambios que sufren los significados y aclarar el rol funcional del significado verbal en el acto del pensamiento. No se asusten que esto vamos a ir desarrollándolo a lo largo de las siguientes líneas. Vamos a empezar por el proceso del pensamiento verbal. El pensamiento verbal para Vygotsky va a decir que para pasar del plano genético, ¿no?, que es el plano del desarrollo, el plano explicativo acerca del desarrollo y cómo se van modificando y cuáles son los movimientos que tiene el significado verbal, y para explicar, de pasar del plano genético al funcionamiento de los significados, va a tomar va a estudiarlos dentro de lo que es el curso vivo del pensamiento verbal. Acá hay un gráfico que no termina muy de
deberse mucho, pero bueno, hay una parte de pensamiento no verbal, hay una parte de lenguaje no intelectual, y esta parte que comparten, de alguna manera donde se produce esta unión, es la coincidencia entre el pensamiento, en el pensamiento verbal. Lo que Vygotsky va a mostrarnos, y acá está la explicación de este desarrollo, que cada estadio muestra una estructura del significado verbal propia, y cada estadio hay una relación propia y característica entre el pensamiento y el habla, que está determinada por esa estructura. Es decir, que la relación entre el pensamiento y la palabra para Vygotsky no es una cosa, no está dada de una vez y para siempre, sino que es un proceso, un movimiento que se produce desde el pensamiento y a la palabra, y también desde la palabra al pensamiento. Es decir, acá hay un doble movimiento que es de alguna manera contrapuesto. Vamos a seguir con esto y lo vamos a tratar de entender un poco mejor a lo largo del desarrollo de la clase. Si bien el pensamiento y el habla están interrelacionados, esta fusión o esta unión o esta síntesis se produce solamente, es un fenómeno restringido a un área de funcionamiento. El pensamiento no verbal y el habla no intelectual son afectados indirectamente por el pensamiento verbal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el desarrollo ontogenético, previo a la aparición del significado de la palabra, había una parte, digamos una línea genética que tenía que ver con el pensamiento no verbal y el habla no intelectual? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se forma la formación del pensamiento en la palabra y de la palabra al pensamiento? Habíamos visto que eran dos procesos inversos. El pensamiento, y no vamos a ahondar mucho en esto, ustedes lo van a ver mucho mejor cuando vean el desarrollo de los conceptos. Yo esto ya se los anticipé en la unidad, cuando vimos el capítulo primero. El pensamiento siempre, clasifica, unifica, integra, une o relaciona algo con algo. Tiene un movimiento y se despliega el pensamiento en una palabra. Es decir, cumple una función el pensamiento y también tiene, como función resolver una tarea intelectual, una tarea que se presenta. El proceso de formación del pensamiento en la palabra y de la palabra al pensamiento no es, ya les dije que no era lineal, era un proceso que atraviesa planos o estadios. ¿Cuáles son la unidad que va a tomar para mostrar esta doble formación del pensamiento en la palabra y de la palabra al pensamiento? Va a diferenciar dos planos dentro de esta unidad compleja. Por un lado, va a decir que hay un aspecto interno que corresponde, un aspecto interno situado tras la palabra, que es lo significativo y lo semántico, y por otro lado, en el habla, va a haber también un aspecto externo, que es el aspecto sonoro y manifiesto. Las distinciones entre ambos planos le resultan necesarias e imprescindibles para... Bueno, la primera unidad que va a establecer Vygotsky y que va a tratar de explicar es esta unidad entre el aspecto interno y el aspecto externo. Él va a diferenciar un aspecto externo que va a decir que tiene una línea de desarrollo que va desde las partes al todo, es decir, cuando un niño comienza a hablar, comienza utilizando una palabra, luego encadena una palabra con otra, luego dos o tres palabras, frases sencillas a frases más completas, oraciones. Luego ocurre lo contrario con respecto al aspecto interno. El aspecto interno se desarrolla del todo a las partes. Cuando el niño entiende un significado de una palabra y utiliza una palabra para representar una frase completa. Es decir, va de la oración a la palabra. Por lo tanto, estas dos direcciones que tienen que ver con el habla y el pensamiento avanzan en direcciones opuestas. Son contradictorias en su progreso, por eso constituyen una unidad. ¿Por qué el pensamiento es inverso al habla en términos de que pasa de la totalidad a las partes? Porque el pensamiento es como un todo, es indivisible, es integral, por eso puede expresarse en una sola palabra. Diferencia con el habla, que el habla para representar un pensamiento tiene que
tener una organización gramatical, tiene que respetar una estructura. Vamos a la segunda parte, que es de la unidad que él plantea acá, la divergencia entre lo gramatical y lo psicológico en los aspectos manifiestos y semánticos del habla. Él, a partir de algunas investigaciones que realizó Piaget, va a retomar esta idea de que en el desarrollo del niño la gramática precede a la semántica. Piaget realiza unas investigaciones donde comprueba esto a través del uso y el que hacen de la gramática los niños. Primero utilizan correctamente una forma gramatical antes de entender el sentido o el significado de lo que ocurre en esa oración. Pero bueno, esto lo van a ver mejor en el capítulo 5. Por ejemplo, nosotros tenemos una oración, el reloj se cayó, diferenciamos sujeto y diferenciamos predicado. Si nosotros estamos en una situación donde vemos que el reloj se cayó, podemos entender que coinciden el sujeto y el predicado. Pero Vygotsky va a mostrar, a través de algunas investigaciones que, digamos, esta retoma acá un lingüista de la época que es Polhon, que lo que va a decir es que yo, por ejemplo, si escucho algo que ocurre, escucho un ruido que ocurre en otra habitación y no veo el reloj, puedo decir se cayó. Luego entender o puede venir a mi conciencia la representación de la idea de que lo que se cayó es el reloj. Es decir, lo que se cayó es el reloj. Cambia la idea de sujeto, pasa a ser sujeto se cayó y predicado el reloj. Dentro de una misma estructura gramatical pueden ocultarse diferentes significados psicológicos. Esta divergencia entre el sujeto gramatical y el psicológico no puede, no impide al pensamiento realizarse en la palabra. Es más, Vygotsky va a decir que es condición necesaria y, imprescindible para que se produzca el movimiento desde el pensamiento. Vygotsky demuestra a partir de la presentación de ejemplos de la literatura. En este caso vamos a ver que va a retomar a un autor ruso muy importante, que es Krylov, que Krylov va a presentar, qué es lo que quiere demostrar Vygotsky, es a través de ejemplos de literatura. Recuerden que Vygotsky era semiólogo y por lo tanto tenía un conocimiento vasto de todo lo que era la producción literaria de la época. Él va a decir que Krylov tradujo al ruso una fábula que se llamaba La cigarra y la hormiga. Pero ¿qué pasó cuando él quiso hacer la traducción al ruso? Cigarra en ruso es de género masculino y por lo tanto, si se traducía literalmente, se modificaba las condiciones y las características de lo que era el argumento de la obra. Por lo tanto, sustituyó cigarra por el título La libélula y la hormiga. ¿Qué pasó? La libélula tiene los mismos atributos que la cigarra, cantaba, bailaba, pero en realidad representaba mucho más fácilmente lo que era el sentido de la obra, las condiciones de ligereza y feminidad que podía conservar, que se conservaba el sentido de la obra. ¿Qué explica Vygotsky? También va a explicar en el mismo con otro ejemplo, otra fábula de un cuento de Heine que con la sustitución al alemán cambia de sentido. Pero bueno, esto lo pueden leer directamente, están los dos ejemplos alrededor de la página 445 y 446. Pero ¿qué es lo que prueba y qué es lo que es importante del análisis de la estructura gramatical? Que lo que Vygotsky va a mostrar es que modifican el significado del habla. Es decir, cualquier detalle en la estructura gramatical, como en este caso el género, puede modificar el aspecto semántico del discurso. Esto es muy interesante porque va a ser retomado por Vygotsky para poder explicar cómo estos cambios afectan el sentido de una oración o el sentido de una obra. Bueno, en este caso vemos que el análisis de los dos planos del habla le permitió a Vygotsky reconocer o poder explicar cómo el desarrollo de los dos planos del habla, el manifiesto y el semántico, tenían direcciones opuestas. Y esto le sirvió para poder demostrar la existencia de un segundo plano del habla situado tras la palabra. Por otra parte, reconocer la discordancia entre lo gramatical y lo psicológico
le permitió reconocer la independencia de la gramática respecto al pensamiento y a la sintaxis de los significados verbales. ¿Para qué le sirvió todo esto a Vygotsky o cuál era su objetivo en términos de lo que quería demostrar? Que una expresión verbal no es una relación inmóvil y constante entre los aspectos semánticos y sonoros del habla, sino un movimiento de transformación del pensamiento en la gramática de las palabras y de la gramática del pensamiento en la gramática de las palabras. Vamos a ver ahora cómo surge esta diferenciación, porque ustedes saben que a Vygotsky le interesa explicar cómo surge el significado de la palabra y el pensamiento durante el desarrollo ontogenético. Bueno, hemos visto hasta ahora que trata de comprobar que este curso de desarrollo tiene que ver con esta separación entre los aspectos semánticos y sonoros. ¿Qué es lo que va a explicar Vygotsky en esta parte del texto? Al principio el niño no diferencia la palabra y su sonido, sino que las palabras son como parte o propiedad de una cosa, forman parte son propiedad de una cosa, es inseparable de la cosa. El aspecto sonoro y semántico de la palabra es indiferenciado y no consciente. Vygotsky nos habla acá que el niño todavía no tiene una diferenciación subjetiva, tiene en este sentido, él va a definirla como una conciencia lingüística primitiva. Veamos el ejemplo que pone Vygotsky. Va a decir, por ejemplo, una vaca se llama vaca porque tiene cuernos. Es decir, no va a definir la vaca a partir de un concepto, sino a partir de las propiedades que tiene la vaca. El ternero se va a llamar ternero porque sus cuernos son todavía pequeños. Es decir, no puede sustituir el nombre de un objeto por otro sin ni transferir sus propiedades. Hay una investigación que hace Vygotsky, que ustedes la hemos visto en la infancia temprana, con respecto a una experiencia donde se intercambian los nombres y cómo el intercambio de nombres no lo podían realizar los niños. Les era imposible separar a la palabra del nombre. Por ejemplo, decían, si el perro tiene cuernos, ¿da leche? Y el niño decía sí. Es decir, ¿la vaca tiene cuernos? Sí, tiene. ¿La vaca es perro? Recuerda, ¿acaso el perro tiene cuernos? Por supuesto. Si el perro es vaca, si se llama vaca, entonces tiene que tener cuernos. Si se llama vaca, significa que tiene que tener cuernos. El perro que se llama vaca tiene que tener cuernos pequeños. Bueno, esto les doy un ejemplo para ver cómo esta diferenciación en términos de los aspectos semánticos y sonoros tienen que ver con el desarrollo ontogenético. Vamos a ver cómo se dan. Si bien esta diferenciación de estos aspectos surge durante el desarrollo, Vygotsky va a diferenciar las relaciones estructurales y funcionales que se mantienen o que se producen durante la ontogénesis. Él va a hablar que en la estructura semántica de la palabra distingue el referente y el significado. Y en el aspecto funcional va a distinguir la función indicativa y nominativa. Ustedes van a ver cuando vean el desarrollo de los símbolos de Rivière y cuando vean el desarrollo de los actos de habla que propone Brunner, ustedes van a ver bastante más acerca de esto de la función indicativa y nominativa, que tienen que ver con cómo esto se produce en el desarrollo. Pero yo hoy no quiero extenderme en eso, sino que voy a explicarles cómo al comienzo del desarrollo el niño no diferencia el significado de la palabra del objeto ni de la parte sonora, como hemos visto con respecto al ejemplo que les leí recién. Por lo tanto, en la estructura de la palabra existe solo el referente y de sus funciones la indicativa y la nominativa. La independencia del significado, del referente y de la significación, de la indicación y denominación surgen con la diferenciación entre los dos planos del habla. El habla exige pasar del plano interno al externo y la comprensión, recuerden, que realizaba el camino inverso, del movimiento inverso del plano externo al plano interno.
Vamos ahora a entrar a qué es lo que va a desarrollar más ampliamente Vygotsky en este texto, que va a tener que ver con estos tres planos del habla, ¿no? El habla externa, el habla egocéntrica y el habla interna. Yo acá se los adelanto, pero bueno, vamos a dedicarle bastante a cada uno de estos tres tipos de habla. Pero una primera indicación como para anticiparles el contenido de lo que vamos a desarrollar. El habla externa es el habla para los otros, es el proceso de transformación del pensamiento en palabra, cómo se materializa, cómo se encarna, digamos, y es el sentido completamente opuesto al habla interna. El habla egocéntrica es una forma especial de monólogo que es intermedio, que no está aún definitivamente separada del habla social, pero que se ha desarrollado y madurado dentro de lo que puede decir Vygotsky con relación al habla social. Vamos a ver que del habla egocéntrica va a tener bastante desarrollo en lo que seguimos del texto, porque él va a tener ahí una diferenciación y una contraargumentación a los desarrollos de las investigaciones que realizó Piaget sobre el habla egocéntrica. Y el habla interna es una formación de naturaleza psicológica que él va a decir como definirlo con una metáfora, el proceso de evaporación del habla en pensamiento, que tiene una dinámica inestable, variable, y se relaciona tanto con el pensamiento como con el habla. ¿Por qué vamos a decir, recuerden que ustedes que Vygotsky trata de explicar el desarrollo del pensamiento y del habla durante el desarrollo. Y es clave para él estudiar el desarrollo. Y es clave también para poder diferenciarla en sus aspectos estructurales y funcionales. Les dije que vamos a decir un poquito en qué consiste el habla egocéntrica, cuál es la estructura interna y cómo se manifiesta. En realidad tiene un desarrollo el habla egocéntrica a partir de los 3, alrededor de los 7 años, y va a decir Vygotsky que las propiedades estructurales y funcionales de este habla egocéntrica evolucionan y se van a ir separando en el desarrollo del niño. A los 3 años no se diferencia el habla comunicativa, es una función general y unitaria e idéntica. A los 7 años se va a ir distinguiendo del habla social en casi todas sus funciones, características funcionales y estructurales. Y en realidad lo que él va a decir, hay que una progresiva diferenciación que se produce durante el desarrollo de las dos funciones verbales, lo que es el habla para sí y lo que es el habla para otros. Pero bueno, vamos a desarrollar ahora el lenguaje egocéntrico. Yo les había advertido que Vygotsky le dedica bastante al lenguaje egocéntrico porque es un lenguaje de transición entre el lenguaje externo y el lenguaje interno, y esto le va a permitir a él ver cómo a partir de estas características que se dan en el lenguaje egocéntrico y a partir de las críticas o lo que le señala al desarrollo que realizó Piaget, va a poder mostrar cómo cambia la estructura y la función. Pero bueno, vamos a ir desarrollándolo. ¿Qué decía Piaget del lenguaje egocéntrico? ¿Cuál era la estructura que presentaba el desarrollo y el destino? Es decir, a dónde, si el lenguaje egocéntrico evolucionaba o involucionaba, que es uno de los temas que le van a preocupar a Vygotsky. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico es una expresión del egocentrismo que se produce en el pensamiento infantil, es el producto de la insuficiente socialización que tiene el niño en esa etapa del desarrollo. Él lo define como un proceso o como un fenómeno que acompaña las actividades del niño, es decir, que el niño cuando está relacionado, cuando está junto con otros niños, habla para sí mismo, habla con un monólogo de alguna manera infantil, pero que ese lenguaje no cumple ninguna función, ni en la actividad que desarrolla el niño, ni en el pensamiento. Otra de las cuestiones importantes y que va a ser una de las diferencias que va a decirle Vygotsky a Piaget, que va a encontrar Vygotsky sobre este planteo de Piaget sobre el lenguaje egocéntrico, es que el lenguaje egocéntrico desaparece, según Piaget, en el curso del desarrollo. Es decir, tiene una curva, involuciona, tiene una curva descendente.
Y lo que va a decir Vygotsky es que no advirtió el parentesco genético ni la relación que va a tener este lenguaje egocéntrico con el habla interna. Según Vygotsky, interpreta Piaget de manera errónea la naturaleza funcional y genética del pensamiento, del lenguaje interiorizado. Vamos a ver lo que dice Vygotsky del habla egocéntrica. Es decir, que precede en el desarrollo al habla interna y va a diferenciar acá dos aspectos. El aspecto funcional, que va a decir que en términos de las funciones que cumple el habla egocéntrica, son similares a las funciones que va a tener después el habla interna que le sucede en el desarrollo. Recuerden que el habla egocéntrica para Vygotsky es un habla intermedio de transición entre el habla social y el habla egocéntrica. ¿Y qué pasa con el aspecto genético, con el destino? Es decir, hacia dónde se dirige, cómo evoluciona. Va a decir que es un habla de transición y transformación en dirección al desarrollo del habla interna. Esta transición tiene funciones interpsíquicas e intrapsíquicas según la ley general del desarrollo, que no vamos a repetir porque ustedes ya la vieron en la unidad 1, en la presentación de los distintos enfoques. Pero para Vygotsky, el habla egocéntrico es una función autónoma e independiente y tiene una curva ascendente, es decir, se evoluciona hacia el habla interna. ¿Por qué sucede? ¿Cuáles son los motivos por los cuales sucede el habla egocéntrica en Vygotsky? Porque hay una insuficiente individuación y socialización del habla social. ¿Cuál es la clave para investigar el habla interna? Bueno, ya les adelanté que para Vygotsky la clave es el habla egocéntrico. Vygotsky propone hacer un análisis objetivo funcional y va a decir que, acá reitera que el habla interna por su función es habla interna, el habla egocéntrica, tanto por su función psicológica como su estructura. Es decir, en términos de lo que es su manifestación, es sonora. Lo que va a plantear Vygotsky, a partir de este análisis objetivo funcional, es observar a partir del plano externo, a partir de ese monólogo que desarrolla el niño, cuál es el proceso interno es decir, aquella cara que no se ve, aquel aspecto situado, aquella cara interior que no se ve y que puede investigar el desarrollo de ese aspecto interno, del habla interna, a partir de estas manifestaciones monológicas del habla egocéntrica del niño. Dice que el habla egocéntrica se apoya en el soporte material del habla externa, pero es autorregulada. Tiene un proceso de desarrollo autónomo y dinámico, y bueno, ya hemos dicho que evoluciona hacia el habla interior. Es útil y necesaria, va a decir Vygotsky, también para la orientación mental, para la progresiva toma de conciencia y para resolver problemas, tanto para el entendimiento como para el pensamiento. ¿Cuál es el experimento que propone Vygotsky para poder interpretar y poder analizar el fenómeno del habla egocéntrica? Él va a plantear una investigación comparativa en términos con respecto a lo que planteaba Piaget, y va a plantear 3 condiciones para poder medir y comparar el coeficiente del habla egocéntrica. ¿Cuánto aparece el habla egocéntrica en 3 situaciones que son planteadas experimentalmente? Él va a decir que hay fenómenos comunes que se presentan en el habla egocéntrica y el habla social. Por ejemplo, en el habla egocéntrica está la ilusión de comprensión. Por lo tanto, en el experimento, Vygotsky lo que va a hacer es destruir esa ilusión de ser comprendido por los otros niños. ¿Cómo lograba esto? Y, por ejemplo, situándolos entre niños extranjeros que hablaban otro idioma o niños sordos que no escuchaban. La segunda condición era la del monólogo colectivo. ¿Qué es lo que pasaba para probar esto? ¿Qué condición experimental generó para probar esto? Se lo excluía al niño situándolo entre desconocidos, dejándolo solo. Y la tercera condición es la condición de vocalización. ¿Cómo generó condiciones para poder medir el coeficiente del habla
egocéntrica, y bueno, situaba al niño cerca de una orquesta o de una habitación donde había mucho ruido y por lo tanto era imposible expresarse. ¿Qué es lo importante de este experimento crítico? Que Vygotsky pudo mostrar que en las tres situaciones, comparando el coeficiente de aparición del habla egocéntrica, en las tres situaciones hubo disminución de ese coeficiente de aparición. Por lo tanto, y vamos a definir ahora cuáles son las particularidades que Vygotsky va a establecer para el habla egocéntrica a partir de estas experiencias. Se manifiesta como un monólogo colectivo, aparece en el grupo infantil y no cuando el niño está solo. Está acompañada por esa ilusión de ser comprendido y tiene un carácter de habla externa similar a la social y no es un susurro. Es decir, que el habla egocéntrica tiene un alto grado de socialización y una insuficiente diferenciación entre el habla para sí y el habla para los otros. Por eso Vygotsky va a hablar como una particularidad del habla egocéntrica esto de que es un habla en transición. Es habla para sí, pero que surge en condiciones sociales del habla para los otros. Es una especial forma de habla ya diferenciada en el plano estructural y funcional del habla social. Luego de ver el habla egocéntrica, vamos a empezar seguimos con el habla externa. ¿Qué es lo que vamos a ver en el habla externa? Dos características que se van a reproducir y que vamos a ver mucho más en su mayor dimensión y su mayor expresión luego en el habla interna. Estas dos características son la abreviación y la predicación, que Vygotsky nos advierte que muchas veces se produce en el diálogo, sobre todo cuando el diálogo tiene una situación compartida, un contexto compartido, donde hay comunidad aperceptiva, va a decir Vygotsky, es decir, que compartimos entonaciones, cuando el interlocutor siempre está presente en el diálogo, donde compartimos de alguna manera alguna experiencia, gestos, todo esto nos ayuda a que se produzcan estos dos fenómenos que son la abreviación y la predicación en el diálogo. ¿Qué significa la abreviación? Significa que en realidad podemos expresar en frases y oraciones de alguna manera en pocas palabras o a veces incluso con miradas, con gestos, expresar nuestros pensamientos a través de muy pocas palabras. El tema de la predicación tiene que ver también con la simplificación de la sintaxis. Ustedes saben que la sintaxis es la forma en que se organizan las palabras en una oración y que en realidad en estas condiciones de diálogo el sujeto está sobreentendido por el interlocutor. Muchas veces está presente en los pensamientos del interlocutor. Es decir, a partir de esta comunidad aperceptiva y del contexto o situación compartida. Por ejemplo, ante una pregunta, nos da como ejemplo Vygotsky, ¿quiere usted una taza de café? Nosotros no respondemos, no quiero una taza de café, sino que nuestra respuesta es abreviada, es bien predicativa, es solamente un no. Luego, Vygotsky va a traer, ustedes ya les dije yo que traía muchos ejemplos de la literatura por su calidad de semiólogo y conocedor de toda la literatura contemporánea de su época, y a Tolstoy es un autor que toma mucho en términos de lo que dice Tolstoy acerca de las palabras y el pensamiento. Pero va a tomar en este caso como ejemplo un diálogo que se da en la obra Ana Karenina de Tolstoy entre Kitty y Levin. Este diálogo se da a través de iniciales, digamos, ellos van, si quieren leerlo, está muy completo en la página 477, pero les voy a dar uno que es más corto, porque el diálogo entre iniciales es, bueno, cómo ellos se van entendiendo solamente y entienden la declaración de amor que le hace que se hace durante ese diálogo solamente a partir de las iniciales de las palabras. Pero el ejemplo que a lo mejor nos va a servir para entender esto acá y que es más corto para que lo compartamos ahora es
un diálogo que dice: nadie oyó claramente lo que el moribundo Nicolau Levin dijo, solo Kitty lo entendió. Ella lo entendía porque su pensamiento estaba pendiente de sus necesidades. Bueno, es interesante porque muchas veces nosotros cuando nos miramos o a partir de solamente una palabra, si estamos en un contexto compartido, nos entendemos, sobran las palabras en determinadas situaciones. También va a hablar, va a presentar en esa misma página, yo se los describo para que los busquen y puedan ahondar en esta experiencia de abreviación y predicación en el diálogo, a través de un diálogo de borrachos, donde se da una mutua comprensión, y también como en el sentido opuesto, cuando no se sabe de lo que se trata, cómo la comprensión se malogra, ¿no? Por ejemplo, en el juicio de sordos, que ocurre todo lo contrario. Vamos a ver sobre el habla oral y el diálogo, que tiene que ver también con el lenguaje externo. Habíamos dicho que el habla oral se facilita, se desarrolla mucho mejor cuando hay conocimiento del sujeto y una transmisión directa a partir de la entonación, de los gestos, de esto que estuvimos viendo como una comunidad aperceptiva. La esencia de la lengua, nos va a decir Vygotsky, se da en el habla dialógica, ¿no? El habla social, el habla a partir del intercambio con los otros. ¿Qué es lo que sucede en el habla oral, ¿no? Que es una de las características distintivas? No favorece por la velocidad en la que tenemos que desarrollarla, por ejemplo, en el habla, en el diálogo con los otros, no favorece la posibilidad de constituirse como un acto volitivo complejo, porque en realidad está compuesto siempre por réplicas, por reacciones. Por lo tanto, eso es lo que permite que cuando estemos hablando no finalizar un enunciado, como por ejemplo en el ejemplo de quiere una taza de café y no, la respuesta es no completar una expresión. Tiene el habla oral, a diferencia de lo que vamos a ver en el lenguaje interno, una gran simplicidad estructural. En cambio, el monólogo, yo estaba pensando un ejemplo de monólogo, ¿no? En esta clase que les estoy dando, donde yo tengo que realmente, si tengo que dirigirme a alguien que es la cámara de la computadora, imaginarme que ustedes están ahí, y que representa para mí una complejidad estructural. Van a ver que tengo errores, que a veces repito, que utilizo muletillas, porque bueno, esta forma de transmisión implica una complejidad estructural. Es decir, cuando hacemos un monólogo, cuando hablamos sin el interlocutor presente, necesitamos expresarnos con mayor complejidad estructural. Bueno, y esta mayor, o donde se va la máxima expresión de la complejidad estructural, vamos a ver que se manifiesta en el habla escrita. Entonces, el habla oral, como para poder ir pasando al siguiente tema, ocupa un lugar intermedio entre el habla escrita y el habla interna. Vamos a empezar con el habla interna, que es un poco, digamos, el centro de atención, porque es donde vamos a poder investigar realmente esto de lo que es el pensamiento, ¿no? Vygotsky iba a decir que, bueno, el habla siempre es de naturaleza psicológica y máximo el habla interna. Es una función verbal muy especial que tiene características muy especiales tanto por la estructura y por la forma en que funciona, el modo de funcionamiento. ¿Qué característica tiene el habla interna a diferencia del habla externa o del diálogo que habíamos visto? E incluso con el monólogo, con el ejemplo que yo les dije de la clase. La comunicación con nosotros mismos es muy clara, es lacónica. El sujeto está siempre presente. Si nosotros conocemos nuestras intenciones, nuestros deseos, es decir, esta comunidad perceptiva se manifiesta en su máxima expresión. Es un habla muda, es decir, solo transcurre dentro de nuestros pensamientos. Por lo tanto, estas dos características que habíamos anticipado, que era la predicación y la abreviación, en el habla interna se expresan de la manera más pura, más absoluta, es máxima
la simplicidad sintáctica, no hay necesidad de organizar sintácticamente, no hay necesidad de organizar y formar las palabras en oraciones, sino que se da una gran condensación del pensamiento. Y esto está relacionado con el concepto también de abreviación. Vygotsky iba a decir que el habla interna es un borrador mental, es de difícil traducción al habla externa. La compara incluso a veces como con un dialecto, como una forma de dialecto propio. ¿Cómo se origina el habla interna, este habla que de alguna manera es la que nos va a ocupar y la que nos va a dar la pista digamos, a partir de su forma estructural y su funcionamiento? Se produce o se desarrolla por diferenciación entre el habla egocéntrica y el habla social del niño. Yo les puse acá un ejemplo de una persona que está pensando, ¿no? Pero uno no piensa a partir de ahí, sino que uno piensa como un flash, ¿no? Piensa como un todo integrado, completo, con estas características, estos fenómenos de predicación y abreviación en su máxima expresión. ¿Qué le mostró a Vygotsky la investigación genética y experimental que trató de desarrollar y digamos que es la que da de alguna manera, le posibilita la escritura de este texto? Primero, que el habla egocéntrica se distingue del habla social en el aspecto funcional y a medida que crece la diferenciación funcional se modifica en su estructura, llegando a suprimir la sintaxis del habla oral. También mostró que en el habla egocéntrica la diferenciación funcional con mayor abreviación y el debilitamiento de la sintaxis y condensación se produce de manera, digamos, en el niño se produce de forma evidente. El niño siempre habla de lo que está presente, nos dice Vygotsky, ¿no? Esto le permitió a Vygotsky, a partir de esta investigación genética y experimental, demostrar y conocer las particularidades del habla interna, en términos de lo que es la predicación, la abreviación, la particular sintaxis y la reducción de los aspectos fonéticos. Acá vuelve de nuevo a recordar Vygotsky, a traer este diálogo con las iniciales que se produce en la Ana Karenina de Tolstoy, que bueno, que ya lo vimos, pero lo recupera nuevamente en esta parte del texto. Les dije yo que la forma más completa en términos de organización estructural, de organización sintáctica, de organización, digamos, que mayor complejidad tiene en términos de que no hay una relación con el interlocutor, de que esta comunidad perceptiva, no hay entonación, no hay gestos, no hay nada que nos dé pistas, digamos, tiene características muy particulares. Vygotsky va a decir que igual que el habla interna es monológica, pero con una gran necesidad de respetar las formas gramaticales, es un habla, por supuesto, sin interlocutor. El interlocutor lo tenemos que imaginar o tenemos que pensar en alguien que va a leer aquello que escribimos. Es la contracara del habla oral, por supuesto no existe la predicación, está excluido todo lo que tiene que ver con el contexto, el conocimiento del sujeto, y es una actividad muy compleja. Si ustedes recuerdan, cuando Vygotsky hace la taxonomía en la división de los procesos psicológicos superiores, pone el habla escrita y también los conceptos científicos dentro de la división de la taxonomía de los procesos psicológicos superiores avanzados, que tienen una forma especial de decir que no son universales, ¿no? Ni son espontáneos, y que Vygotsky le da la característica de que son descontextualizados. Es una forma muy desarrollada del habla, que tiene un lenguaje propio, tiene que, para materializarse, como les dije, tiene que organizarse sintácticamente y gramaticalmente. Yo acá les puse un ejemplo, ¿no?, de una niña que tiene que escribir y cómo este pensamiento tiene que reestructurarse, tiene que reorganizarse, tiene que de alguna manera elaborarse materializarse, objetivarse en una forma de habla escrita. El habla escrita Vygotsky la va a vincular con
la conciencia y la intencionalidad, ¿no? En términos de que implica esfuerzo consciente, implica de alguna manera una actividad volitiva e intelectual compleja, el desarrollo del habla escrita. Vamos a ver un aspecto importante que es el aspecto semántico del habla interna. Acá Vygotsky va a destacar la prevalencia del sentido sobre el significado, pero para eso tenemos que diferenciar el significado del sentido, por lo menos el que Vygotsky quiere transmitirnos en este texto. El significado es continuo, es estable, es preciso. Yo para entenderme con otros tengo que compartir el significado de las palabras. Sirve para el entendimiento mutuo. Sin embargo, el sentido, va a decir Vygotsky, y acá toma algunas palabras de Polham, el lingüista que ya retomó en la primera parte de este texto, que dice: el sentido de la palabra representa la suma de todos los hechos psicológicos surgidos en la conciencia a causa de las palabras. Por lo tanto, el sentido Vygotsky lo define, a diferencia del significado, como una formación dinámica, fluida, inagotable, compleja y con zonas de desigual estabilidad. Es independiente con respecto a la palabra, tiene mayor independencia que el significado con respecto a la palabra. Puede modificarse y separarse de las palabras, según el sentido, según la ocasión, según el contexto. Se define por la abundancia de aspectos intelectuales y afectivos. Recuerden ustedes que Vygotsky remarcó desde el principio de este texto la necesidad de no separar los aspectos volitivos de los aspectos afectivos e intelectuales. Lo que Vygotsky nos quiere mostrar, y acá recurre de nuevo, ¿se acuerdan que vimos la fábula de Krylov, en la cual se traducía, se sustituía en la traducción al ruso la cigarra por la libélula? Bueno, lo que va a decir, Vygotsky va a tomar este ejemplo para que podamos diferenciar el significado del sentido. Va a decir, el significado de lo que dice, lo que expresa la fábula es: ve y baila, ¿no? Este es el significado que se expresa en la fábula. Sería lo más convencional, lo preciso. Pero ¿cuál es el sentido que esconde ese significado? ¿Cuál es el sentido, ese aspecto que es más dinámico, más fluido, que tiene que ver con lo psicológico? Significa diviértete y muere, diviértete y perece. Ese es el sentido que adquiere esa frase en la fábula. Vamos a pasar al sentido del significado en lo que es el habla interna. Acá Vygotsky va a recurrir también a otro texto, en este caso de Gogol, de Nicolás Gogol. Almas Muertas es un texto que ha tenido muchas ediciones en diferentes idiomas y va a mostrar a través de cómo en esta obra se puede ver cómo se va transformando el sentido. Pero vamos a ver, el significado, vamos a primero volver a la diferencia entre el significado. El sentido, a diferencia del significado, tiene otras leyes de unión y fusión, es decir, se maneja de manera diferente. El influjo del sentido, habíamos dicho que es más dinámico, que es inestable, tiene otro tipo de abreviación, es decir, los sentidos se modifican entre sí, es decir, se influyen, se interrelacionan y se modifican entre sí. Veamos el ejemplo. En literatura, el sentido en general, en todas las obras literarias, el título refleja de alguna manera el contenido semántico, ¿no? El significado de la obra. Pero lo que va a decir Vygotsky a partir del análisis de esta obra de Gogol, Almas Muertas, cómo en la medida que, digamos, el significado que tiene al principio y cómo en la medida que va transcurriendo la trama en esta obra literaria, se va modificando el sentido inicial hacia otros sentidos. Por ejemplo, el primer sentido construido fue a partir, las almas muertas significaban el comercio de los siervos que están vivos, ¿no? Pero a lo largo de la obra, este sentido se va modificando y se amplía a todos los personajes de la obra. A todos los personajes de la obra que según Gogol, muestra Gogol, que están vivos pero muertos espiritualmente. Volvemos ya casi hacia el final de este capítulo 7 y vamos a ver, volvemos al plano interno del pensamiento discursivo,
Yo volví a traerles este gráfico donde se ven las dos partes, digamos, cómo el pensamiento no verbal y el lenguaje no intelectual tienen un motivo de unión, una fusión en lo que es el pensamiento verbal. El pensamiento discursivo, va a decir, es el nuevo plano del pensamiento y Vygotsky ha tratado de mostrar que tiene una propia estructura. El pensamiento no coincide directamente con el desarrollo del habla, esto lo ha mostrado. Recuerden que a través de la unidad del habla y de los planos del habla y de la divergencia entre los sujetos gramatical y psicológico que trajo como ejemplo, él va a decir que pueden estar unidas pero que no coinciden. En muchos casos también están contrapuestas. Él está hablando del pensamiento discursivo como un complejo integral, simultáneo y de mayor extensión y volumen. Por lo tanto, un pensamiento, va a decir Vygotsky, puede expresarse en distintas frases y una frase puede servir para expresar varios pensamientos, ¿no? Es decir, que nosotros podemos decir lo mismo utilizando diferentes organizaciones gramaticales, diferentes palabras. Y también una misma frase puede, a partir del contexto, a partir de esto que hemos visto a lo largo del texto, expresar varios pensamientos. Muchas veces, y acá hay algo interesante que me parece rescatar hacia el final del capítulo, que muchas veces el pensamiento es tan complejo, es tan dinámico, es tan integrado, está tan pleno de sentido que no lo podemos expresar en una palabra. Esta situación muchas veces nosotros en los ámbitos de diálogo cotidiano queremos expresar algo que sentimos y muchas veces no encontramos las palabras precisas, ¿no? para darle pie, para de alguna manera materializarlo y que sea comprensible. Tememos que los otros no puedan entenderlo, no lo entiendan tal como nosotros lo sentimos. Vygotsky da un ejemplo en la página 404 504 y 505, donde dice, es como si lo que quiero decir me apareciera en ideas, pero no en las palabras. Esto que yo les decía, que muchas veces no encontramos las palabras. ¿Cuál es el plano interno? Acá les traje algunos ejemplos como para que podamos entender y redondear finalmente el plano interno del pensamiento discursivo. Habíamos visto que las frases podían tener un subtexto, un pensamiento oculto, que casi siempre lo tienen. Que esto se relacionaba con esta divergencia entre la estructura psicológica y gramatical que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos como la unidad del habla? En lo interno y lo externo, en los aspectos interno y externo, y también en la estructura psicológica y gramatical que se expresa muchas veces en un texto. Se origina, y volvemos a esto, por eso me parece importante recalcarlo, se origina en la esfera motivacional de la conciencia y responde a necesidades, intereses, afectos. Esto es un poco lo que lo mueve. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo del reloj. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio de este capítulo? ¿Cómo sería ese subtexto? ¿Cómo sería esa divergencia? Por ejemplo, si alguien pregunta ¿por qué se detuvo el reloj? La respuesta puede ser el reloj se cayó. Acá estaríamos en una réplica, en un diálogo donde, bueno, no hay ningún subtexto. Pero podemos pensar, ¿no? A partir de esa respuesta, el reloj se cayó, pero yo no tengo la culpa, ¿no? El pensamiento de que este reloj se haya caído. O también puedo pensar, yo no toco cosas ajenas, no tengo responsabilidad en que se haya caído el reloj. Vygotsky iba a decir, y me pareció interesante terminar, antes de finalizar, estas metáforas con relación al pensamiento. Por ejemplo, una frase textual de Vygotsky. Si yo quiero transmitir, hoy vi correr por la calle a un niño con blusa azul y descalzo, yo no veo todas las partes de la oración organizadas en una estructura sintáctica, sino que yo lo veo, es decir, con un pleno sentido, como un todo, como una instantaneidad. Acá se ve bien esto que habíamos visto de la abreviación, de la simultaneidad, ¿no? De la complejidad, de la predicación que tiene el pensamiento, el plano interno del pensamiento discursivo. Él lo compara como una nube espesa que descarga una lluvia de palabras, ¿no? Utilizando esta metáfora como
diciendo que la transformación que tiene que tener el pensamiento al transformarse en habla, al transformarse en diálogo con otros o en transformarse en alguna forma de lenguaje externo. La motivación y el afecto es lo que los moviliza y lo que va a decir, en complemento con esta metáfora de la nube, es decir que la motivación y el afecto es a la nube como el viento que la empuja, ¿no? Es aquello que lo desencadena, aquello que lo moviliza, aquello que hace posible que se realice ese pensamiento que luego va a tener esa transmutación o esa transformación en el habla. Finalmente, vamos a la última parte del texto, que es que Vygotsky abre, esto lo vamos a ver solamente en la última parte, ¿no? A partir de cómo cierra el texto Vygotsky, dice que el pensamiento, va a trabajar el pensamiento, el habla y el problema de la conciencia, que yo les había anticipado que es un problema que deja abierto Vygotsky, que no termina de desarrollar, pero es un problema que deja muchas pistas como para seguir entendiendo e investigando sobre esto. El camino del pensamiento y la palabra se realiza a través del significado, pero la relación entre la palabra y el pensamiento se manifiesta como un movimiento y transiciones a través de diferentes planos. ¿Cuáles serían los planos del pensamiento, no? Los planos del pensamiento habíamos visto que se originan, el motivo, el que origina, del motivo se va hacia el habla interna, se desarrolla hacia el habla interna, del habla interna al pensamiento, del habla interna a la externa. Esta sería de alguna manera los movimientos y transiciones que se dan a través de distintos planos entre el pensamiento y el habla. Pero ¿qué es la palabra? La palabra Vygotsky la define, habíamos visto esto ya en el capítulo primero, la palabra es un reflejo generalizado de lo real y es clave para Vygotsky, por eso para Vygotsky la importancia del lenguaje, es clave para comprender la naturaleza de la conciencia humana. Y quisiera terminar con una frase de Vygotsky, por lo menos esta parte, que dice: la conciencia se refleja en la palabra como el sol en una pequeña gota de agua. La palabra es a la conciencia lo que el mundo pequeño es a uno grande, lo que una célula al organismo, lo que un átomo al universo. Bueno, estamos dando fin a este capítulo. Yo les quería indicar, a partir de lo que hemos expuesto acá, que yo oriento, si bien todo el capítulo hay que leerlo y implica y es importante en toda la dimensión del capítulo 7, lo que expresa Vygotsky, toda la primera parte hace un recorrido sobre las críticas, las posiciones de la psicología de la época en relación a cómo investigaban el pensamiento y el habla. Por eso yo les aconsejo, los oriento, a que empiecen a leer desde la página 436 en adelante. Pueden finalizar en la 511 y sí retomar la última página, a partir de la 514, donde él va a establecer estas relaciones con la conciencia y digamos, y va de alguna manera cerrar estas relaciones entre el habla y la conciencia y por qué es clave para estudiar la conciencia, la palabra, ¿no? En tanto reflejo generalizado de lo real. Espero que les haya servido. Voy a ver si les agrego después en el PowerPoint una puntuación de lo que hemos tratado en este texto para que se facilite la lectura, así como lo hicimos en el capítulo 1. Bueno, por hoy finalizamos. Les agradezco mucho la atención y bueno, estaremos en el foro para contestar las dudas que seguramente surgirán a partir de este texto porque es un texto complejo. Nos despedimos entonces.